Bueno, hola chicos, vamos a empezar esta clase un poquito compacta de muchos temas, pero lo que me interesa es que tengan en la historia, es verdad que hacen falta saber algunos nombres, algunas fechas, nombres de personas, de lugares, ubicación geográfica en el espacio y en el tiempo, etcétera. Pero lo que más interesa en historia es ver las ideas de fondo que están moviendo los hechos, acontecimientos históricos, personas, sucesos, etcétera. Eso es lo que nos lega la historia como maestra. Aprender, porque la historia no es otra cosa que la proyección de lo que hacen los hombres, de lo mejor y de lo peor. Por eso en la historia hay de todo. Para ser prolijo, yo acá creo que se ve los 6 puntos que son capítulos del libro, menos uno que me extraña que no esté, que ya se los voy a dar, que es Estructuras de la Sociedad Cristiana. Es muy sencillo. Bueno, les voy a leer la síntesis que trae el libro y voy a explicar un poquito cada tema. Espero hacerme tiempo. Empezamos. El capítulo referido al feudalismo. El resumen dice así: el cristianismo sufrió la impronta feudal en los tiempos oscuros de la génesis de la Edad Media. O sea, en el comienzo de la Edad Media. Las iglesias y sus titulares se vieron implicados en la tupida red de relaciones vasallático-beneficiales. Vasallático significa de vasallos. Vasallo significa el que depende de, el que está en función de. Y beneficiales significan beneficios. Por ejemplo, un beneficio es ser un obispo o ser superior de una orden religiosa, que articularon aquella sociedad. Las injerencias de los señores laicos en la vida eclesiástica produjeron una penosa decadencia moral que en Roma dio lugar al llamado siglo de hierro del pontificado. Vemos ese tema. Feudalismo. Feudo, la palabra existe ahora, muy deformada. Feudo significa algo así como lo que podríamos llamar hoy un departamento o tal vez hasta una provincia, donde hay una autoridad político-militar que gobierna, señor feudal, que puede tener distintos títulos según si fuera España, Inglaterra, Francia, condes, duques, archiduques, etcétera, según la denominación en Alemania, Inglaterra, España. Bueno, no interesa eso, ¿no? Pero al disgregarse el Imperio Romano, invasiones bárbaras, todo esto ha pasado en Europa, ya no hay una unidad política como la logró hasta cierto punto Roma. Entonces, ¿qué pasa? Se atomiza. En torno a un señor feudal se reúnen todas unas poblaciones para defenderse y para ayudarse. La política está ordenada al bien común. Bueno, entonces, ¿quiénes surgen de líderes? ¿Cuál es la nobleza? ¿Cuál es la clase dirigente? El que más se destaca, porque es más líder natural, porque es mejor guerrero, mejor soldado, porque tiene más visión. Bueno, con mayor o menor suerte. Bueno, pero también se hacen grandes núcleos, no solamente todo está feudalizado, hecho pequeño, sino se hacen grandes grupos. Y aquí una cosa importante. El Imperio Romano, si ustedes se acuerdan, había dividido en dos, ya lo vamos a ver en el punto siguiente, Oriente y Occidente. En Occidente la capital Roma, en Oriente era un solo imperio, pero con dos administraciones, estaba en el ex Bizancio, llamado la Nueva Roma o Constantinopla. Bueno, el imperio de Roma, Occidente, empieza a decaer, y ahí está el papado. Y Oriente, Constantinopla, se hace muy fuerte, por distintas razones. Entonces, como los reyes
o los emperadores eran cristianos, la Iglesia se sentía apoyada, defendida por el orden temporal, porque la Iglesia no tiene ejército, no tenía tropas, etc. Entonces, bueno, estaba protegida por el imperio. Pero el imperio de Oriente empieza a debilitarse porque empiezan los musulmanes a hackearlo. Entonces ya necesita autodefenderse. Entonces la Iglesia queda como desprotegida. Y entonces surge otra, por así decir, otra autoridad, que es Francia. Si ustedes recuerdan, Francia había sido de las primeras naciones que se hace cristiana, Clodoveo, etcétera, es herencia. Entonces, espontáneamente, por así decir, ofrece su apoyo, colaboración, protección a la Iglesia, que no tiene defensas políticas, militares, etcétera. Bueno, esto puede favorecer o puede desfavorecer según quien esté. Pero aparece un personaje muy importante, se llama Carlomagno. Carlomagno es recuerden el nombre, Carlomagno es hijo de Pipino el Breve, no interesa tanto, es franco, de los franco-germánicos se puede decir, porque es heredero de esas tribus bárbaras. Bueno, y Carlomagno va a promover, va a ser un cristiano bueno, un gran gobernante, un gran militar y sobre todo una visión muy universal. Él va a marcar un hito en Europa. Él es coronado emperador en el año 800. Ese año 800 es clave. ¿Por qué? Porque él promovió, no solamente militarmente, defendió Europa o lo que sería lo que había agrupado él, era como el nuevo emperador, heredero de los emperadores romanos, pero ahora cristiano. Claro, que ahora la sede estaba en Aquisgrán, que sería una zona de Alemania hoy. Pero él promovió las artes, promovió lo que podríamos llamar después las ciencias todas, la universidad, no nació todavía. Pero bueno, y él tuvo muy buenas relaciones y protegió, si se quiere, la sede pontificia, o sea, la Iglesia de Roma. Con Carlomagno no hubo ningún problema. Marca un hito en Europa, en la cultura, en el desarrollo de las artes, en la recta política, etc. Era un personaje muy importante. Bueno, pero después muere Carlomagno y, como pasa siempre, los hijos no son lo mismo que el padre. Se divide, se fracciona, etc. Bueno, fue un momento de luz, pero un anticipo de lo que va a ser la Edad Media. Después vino una decadencia, entonces, ¿qué pasa? La Iglesia queda, que ya toda Europa es cristiana, pero queda muy sujeta a los señores feudales. Ejemplo, un señor feudal está en una ciudad muy importante, entonces los obispos de esa ciudad normalmente los proponía, de hecho pasaba esto, de facto, los proponía el señor feudal lo ayudaba económicamente, le construía la iglesia, etcétera, no había problemas. Pero quedaba muy en dependencia lo espiritual, la iglesia, que tiene que ser independiente de lo político. Ese es el gran mal. Cuando esto ocurre en Roma con la elección del Papa, es mucho más grave. Bueno, ahí las grandes familias, feudales también, todos quieren tener en su familia el Papa, por razones de prestigio, por razones de... el Papa pesaba mucho ya en Europa, era la cabeza espiritual de Europa, entonces era también presencia, llamémosle poder en términos modernos. Bueno, la cuestión es que quedó muy entrampado el papado incluso, por eso se llamó siglo de hierro del pontificado. Del año 900 al 1000 y un poquito más, con mucha facilidad, varios papas fueron elegidos, propuestos y elegidos, o sugeridos, demasiado impuestos tal vez, por estas grandes familias que manejaban las distintas regiones de Roma, de Milán, de la Toscana, etcétera, las grandes familias romanas. Bueno, entonces se llama siglo de hierro el pontificado porque la Iglesia quedó no del todo asfixiada, pero muy condicionada por el poder político. Yo no digo que sean perversos, todos eran cristianos, todos era para bien, pero no me ayudes tanto.
La iglesia necesitaba mantener su autonomía, porque la misión de la iglesia es totalmente distinta, complementaria, no opuesta al orden temporal. Entonces, la iglesia necesita, para predicar el evangelio, necesita autonomía, libertad, ¿eh? Y no dependencia. Pero bueno, no todo era malo. Hay todo un movimiento interno de la iglesia de renovación y voy a dar 2 episodios nomás que están mencionados ahí. Uno es Cluny, que fuera Cluny, que es una, llamémosle una orden religiosa inspirada en San Benito, la regla de San Benito, que era muy antigua, del año 500. Pero bueno, esas cosas que suscita Dios, el Espíritu Santo. En Francia, nació un monasterio. Los monasterios son como los panales de abejas. Cuando crecen mucho los monjes son los que están consagrados a Dios, dejan todo, abandonan todo para dedicarse en sus 3 votos, pobreza, castidad y obediencia. Dedicado al trabajo manual, artesanías, estudio, etc. y rezar. Bueno, crece Cluny. Esto es un movimiento de reforma. Y son muy vivos los de Cluny. Ellos pidieron depender directamente del Papa, sin pasar para nada por ninguna potestad, ni rey, ni emperador. Por más buenos que sean, ayúdenme, pero déjenme libre. Eso sí significó Cluny. Se fue multiplicando, porque cuando crece el número de monjes, ya son demasiados, entonces, ¿qué hace? Se funda otra abadía en otro lugar. Y así, Cluny fundó cientos de abadías. Cluny nace en el 900 y pico, o sea, paralelo al siglo de hierro del pontificado. Fue una siembra en Francia, en España, muchísimos, en Italia, en Alemania, en Bélgica, Holanda, Inglaterra, toda Europa. Nace muchos monasterios de Cluny, pero cientos. Cada monasterio podía llegar a tener hasta 200 consagrados. Así que fue una siembra no solamente espiritual, sino también difundieron artesanías. Ellos eran muy capaces, por ejemplo, en cultivo de la tierra, en la fabricación de vino, en la fabricación de muchos productos artesanales alimenticios, en pintura, en escultura. Hubo un arte, arquitectura cluniciense, escultura cluniciense, estudios, grandes talentos. O sea, era no solamente una siembra espiritual en Europa renovada, sino también cultural. Por ejemplo, todos los manuscritos de la antigüedad greco-latina de hasta 500, 800 años antes de Cristo, si hoy tenemos escritos de, no sé, Herodoto, de Virgilio, de los grandes escritores griegos y latinos, es porque en esos monasterios los copiaban a mano. Bueno, el segundo episodio de renovación fue importante, que apareció, miren lo que puede una persona, 3 emperadores, digamos sucesores de Carlomagno en Alemania. Uno se llamó Otón I, Otón II y Otón III, 900 y pico. Excelentes, la tenían clara, hombres de Dios, muy espirituales, muy buenos gobernantes, y entonces protegieron a Roma de esas, llamémosle en términos modernos, trenzas políticas señoriales italianas. O sea, le dijeron, no se metan en la elección del Papa. Entonces, garantizaron las elecciones del Papa libres, de manera que eligieron el que fuera más acorde a la misión que tiene la Iglesia y el Papado. Bueno, gracias a esta protección buena, sin condicionamiento de los botones, la Iglesia tuvo un pequeño resurgir que le significó mucho en el futuro. Bueno, entonces el feudalismo, ¿qué fue entonces? En muchos lugares, hasta llegó al papado, esta dependencia de lo político, aunque sea con buenas intenciones, pero que la Iglesia necesita independencia, libertad, aire, porque tiene una misión distinta y los poderes políticos, por más que sean buenos y necesarios, por ahí no terminan de entender, no se tienen que meter. Bueno, eso en cuanto al feudalismo. Segundo punto que vemos acá, cisma de Oriente. Cisma significa separación, ruptura.
independencia. Cisma significa yo no obedezco ya a la autoridad máxima que era en Roma, el papado. Eso significa. Mantenemos, ojo, mantenemos la misma doctrina, el mismo credo, los mismos mandamientos. Aceptamos la Sagrada Escritura completa, aceptamos los padres de la Iglesia, aceptamos todos los concilios de los primeros 1000 años, que fueron los más decisivos. La misma liturgia, los 7 sacramentos, todo. Pero somos independientes. Roma tiene su autoridad, se lo llama el Papa, y acá hay otra autoridad. ¿Cuál va a ser? Obviamente en Oriente y obviamente Constantinopla. Bueno, se produjo ese cisma. Ese cisma se consumó, se realizó en el año 1100, por ahí. Nosotros lo conocemos poco. Ahí nace ese desprendimiento de la iglesia, se llama la iglesia ortodoxa, la llamamos. En la Argentina es muy poco conocida, aunque en Mendoza hay una iglesia, en Buenos Aires, pero casi todo Rusia es ortodoxa. Ucrania, Grecia, Chipre, etcétera, en Extremo Oriente, en Siria, en todo el Oriente, digamos. Somos casi lo mismo. Tienen la misa y vale, tienen los 7 sacramentos, rezan el credo, pero pequeñas diferencias. Ahora, esta división, Oriente y Occidente, en esto pesan mucho las cosas humanas. Venía de hace mucho. ¿Se acuerdan que Diocleciano, en el siglo IV, emperador romano, divide las 2 capitales que les mencioné? Roma, por un lado, va a administrar toda la parte occidental. Constantinopla, ciudad fundada por Constantino después, pero ahora se llama Bizancio, va a gobernar todo el Oriente. Con el tiempo empiezan a notarse pequeñas diferencias que se van agrandando, culturales, modos de ser. Por ejemplo, los occidentales somos más prácticos, más realistas, por eso más capacitados, por así decir, para las cosas políticas, concretas. Los orientales son más especulativos, imaginativos, pequeñas diferencias, llamémosle culturales, psicológicas. Pero también influyó que empiezan a pesar 2 lenguas que convivieron en el Imperio Romano, pero ahora una pesa más que la otra. Oriente empezó a hablar griego, y nada más que griego. Occidente empezó a hablar latín, y de ahí nacen las lenguas derivadas del latín. El portugués, el italiano, el francés, el rumano, el castellano, etc. Pero eso es el griego. Entonces, el cambio de lengua o la adopción de una lengua no es una cuestión oficial, que haya sido una ley, sino marca esa diferencia cultural que empezó a haber entre Oriente y Occidente. Pero eso es viejísimo, Eso viene de, casi le diría, de cerca de 1000 años antes de Cristo, esa división, Oriente y Occidente. 2 como culturas. Y el punto de división, ¿cuál es? La unión, si ustedes más o menos tienen presente el mapa, entre Turquía y Grecia. Acá está el Mar Negro, hay un estrecho de Dardanelos, esa es la división, digamos. Turquía es como Oriente y esto Occidente, más o menos. Entonces, esa división cultural, política, administrativa, romana, etcétera, empezó a pesar. Hubieron 2 o 3 episodios que a veces esas cosas que están de fondo, plop, aparecen. Hubieron 2 o 3 conflictos. Uno en el año 700 y pico se llamó la crisis iconoclasta. Icono significa imagen. Clasta significa destrucción. Iconoclastia significa una corriente que apareció muy espiritualista que decía que estaba mal usar imágenes, cuadros, imágenes, pinturas que en todos lados se usaban. Hubo toda una polémica, el pueblo en general era muy partidario de las imágenes, pero el emperador se convenció de que eso estaba mal, sacó una ley y se armó un lío bárbaro. El pueblo sencillo, los monjes, los sacerdotes acudieron a Roma y el Papa definió, como le corresponde, mire, no está mal, uno no adora la imagen es simplemente algo que me ayuda
a la imaginación para poder vincularme con las cosas de Dios, porque a Dios no se lo ve. Son imágenes, nada más. Pero son importantes. Bueno, el tema es un poquito más profundo, pero lo dejamos ahí. Y entonces, esto creó un problema entre autoridades. La autoridad del Papa, que había dicho, sí, es legítimo usar imágenes. No las adoramos, obviamente, son instrumentos que nos unen, nos sirven, son útiles. En cambio, el rey de allá dijo no. Entonces creó una polémica que para el pueblo siguió siendo Oriente y Occidente una misma iglesia. Ni se dio cuenta, pero ya va creando esto una pequeña crisis. Otro episodio es el del rey Boris y los búlgaros. Un poquito más adelante, era toda una tribu bárbara, lo que sería hoy Bulgaria. Bulgaria es una vieja tribu bárbara. Se instala ahí, se quiere hacer cristiana, acude al Papa para que le mande misioneros, etc. Bueno, hay un malentendido, entonces después acude a Bizancio y al final la arregla con Bizancio, por así decir. Entonces los búlgaros, que está ahí cerquita de Bizancio, de Constantinopla, más cerca que de Roma, entonces queda con una, no sé si decir resentimiento, esas cosas que quedan en el ambiente, las personas, cosas humanas. Entonces, esto va sumando a esta pica Oriente y Occidente. Va como preparando, disponiendo la materia, por así decir, para una ruptura. ¿Cómo pasa hasta entre amigos o en un matrimonio? Pequeñas cosas van preparando una ruptura. Bueno, el tema de los búlgaros, otro poquito. Bueno, hasta que medio se consuma, por un malentendido entre... y hay otro episodio importante, que es el siguiente. El tema de las acrecentamiento del influjo de los musulmanes. ¿Qué pasa? Los musulmanes están avanzando mucho para aquella zona. Entonces, los países quedan muy pendientes de esa invasión musulmana. Entonces, a veces Bizancio dice, yo me las voy a arreglar para frenarlo. Y Bizancio después se va a quejar, Bizancio o Constantinopla, se va a quejar como que de Roma no lo ayudaron suficientemente contra los musulmanes. Eso va a crear pequeñas cosas, ¿no? Bueno, y hasta que aparece hasta ahora era una cuestión, por así decir, de autoridad. Pero vinculado a los musulmanes ocurre otro pequeño episodio, y es este. Pequeño, bueno, no pequeño. Hay 4 grandes patriarcados. Constantinopla es uno, pero está otro que se llama Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Hoy nos suenan poco estas ciudades, pero en esa época se llamaban patriarcados. ¿Por qué patriarcados? Viene de pater, de padre. Eran ciudades cuyas iglesias habían sido fundadas por apóstoles. Entonces tenían como una autoridad especial y se llamaban, una costumbre muy antigua, patriarcado, iglesias patriarcales. Y desde ahí habían sido misionadas otras zonas. Por eso tenía un sentido medio de paternidad. De estas 4 grandes patriarcados, 3 cayeron bajo el influjo musulmán. Y se acabó. Los musulmanes aniquilaron todo. Entonces quedó uno, Constantinopla. Entonces absorbió, por así decir, la autoridad que ya los otros desaparecidos ya no existían. Entonces, el tema musulmán influyó indirectamente, por así decir. Bueno, hasta que hubo una pica llamémosle pica, entre el Papa y el patriarca de Constantinopla, se llamaba Focio, y él quiso llevar el tema a una cuestión, llamémosle doctrinal. Ustedes tal vez piensen una pavada, y era el filioque. ¿Qué significa eso? Una palabra latina. ¿Qué significa? Filioque, y del Hijo. En otras palabras, es un tema trinitario. El tema es este. Si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, decimos nosotros, o el Espíritu Santo procede solo del Padre. Porque Cristo dice mucho
el Espíritu que el Padre les enviará, que procede del Padre. Entonces, ellos, o Focio, mejor dicho, que era teólogo, dijo que no procede del Padre y del Hijo, filio que. Que significa y del Hijo. Por eso nosotros decimos que procede del Padre y del Hijo en el credo. Porque Cristo dice que yo os enviaré también, que procede de mí. Las dos cosas dice, procede del Padre y procede de mí. Por eso decimos, procede del Padre y del Hijo. Bueno, es el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, una pavada, no, es un tema trinitario. En realidad, el pueblo no entendía estas polémicas, ni es que el motivo fuera el filioque. Pero Focio quiso llevar el tema a una cuestión doctrinal. Bueno, en realidad no era así. El sucesor de Focio se llamó Cerulario, allá por el año 1100, por así decir, produjo la ruptura ya. Esas cosas que dependen de dos personas nomás. El pueblo en general ni entendió lo que pasaba. Pero el pueblo seguía pensando lo mismo. Y hoy la Iglesia Ortodoxa, es verdad, han pasado 1000 años ya, de esos 1000 años. Así que hay costumbres distintas, el tiempo va consumando esa división. Pero si uno se pone a charlar con ellos, he charlado estudiamos en las mismas universidades en Roma, he tenido lo que llaman hoy ortodoxos, y pensamos en el credo y en todo lo mismo. De hecho, hubieron dos grandes intentos de unión en el 1200 y algo y 1400, y se llegó a un acuerdo, porque dijeron, che, investiguemos, tenemos en común 1000 años. Concilios, padres de la Iglesia, estudio de la Escritura, tradición, 1000 años en común. Entonces estudiemos, y bueno, se llegó a un acuerdo, y después se rompió. Así que bueno, el tema quedó pendiente. Cisma, separación. Bueno, tercer tema. Pontificado e imperio en la Edad Media. Acá entramos en un tema muy importante, vinculado a los dos que siguen. Los tres temas que vienen ahora están muy vinculados. Pontificado e imperio. Pontificado se refiere al pontífice, al papa o a la autoridad máxima de la Iglesia. Eso es el pontífice y pontificado. Imperio. Dos palabras. En Europa, a esta altura, estamos hablando de, póngale, 1100, ya. Pontificado e imperio. Europa son muchos países, muchos reinos. España son no sé cuántos reinos. Cataluña es un reino. Galicia es otro reino. Portugal es otro reino. O sea, lo que hoy son regiones españolas, Andalucía también, Granada, bueno, eso va a ser después conquistado a los musulmanes todavía, pero bueno, Navarra, los Países Vascos, hay un montón de Aragón, bueno, hoy son provincias, regiones. En Francia hay un montón de reinos. Italia, Sicilia es un reino, Milán es otro reino, Génova es otro reino, bueno, muchos reinos. Pero hay en la zona de Alemania, Hungría, Austria, parte de Francia, bueno, lo que abarcaría hoy muchos países, hay como un reino un poquito más grande que es lo que se dice, heredero del Imperio Romano. O sea, una especie de reino más grande, que tiene una vinculación especial con el papado. ¿Se acuerdan lo de Carlomagno? Bueno, por eso se llama imperio, sacro porque tiene un sentido religioso, confesional. Sacro Imperio Romano-Germánico. Germánico, porque toda esa zona fue invadida por las tribus bárbaras germanas, hoy son muchos países, y romano porque tenía muchas posesiones en Italia, sobre todo el norte de Italia, la Lombardía, toda la Liga Lombarda, todo lo que es. Vieron que Italia son muchas regiones y hasta tenían distintos dialectos hasta hace poco. Bueno, y eran como, por así decir, tenían buenas relaciones con el papado. En otras palabras, Europa se forma lo que muchos escribieron sobre este tema, se llama la cristiandad. El tema es muy importante. ¿Qué es la cristiandad? Una cosa es la iglesia y otra cosa es la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad?
significa no solamente los cristianos, sino, por así decir, toda la cultura que nace del Evangelio, una idea sobre la familia, una idea sobre el trabajo, una idea sobre la mujer, una idea sobre el uso de la fuerza, sobre el concepto de ley, sobre el concepto de la política, sobre el arte. Ya vamos a ver que, o sea, la fecundidad del Evangelio influyendo en todas las actividades, acciones humanas. Entonces, como se va impregnando las cosas humanas de la, llamémosle la cultura nacida del Evangelio, entonces más allá de que acá haya un reino de Cataluña, allá está un reino de los franceses, allá está Inglaterra, acá está Alemania, acá está Bélgica, acá está Italia, más allá de las diferencias de lenguas, de culturas, de reinos, hay algo que los une, es un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo? Espiritual. Pero no es solamente espiritual, eso sería la iglesia, sino que lo espiritual impregnando las costumbres. Entonces uno encuentra distintas lenguas en Inglaterra, en Francia, en España o en Italia, distintas lenguas, pero casi idénticas costumbres. Por ejemplo, noción de la familia, concepto de la política como ordenación al bien común. Hasta en el arte hay un cierto influjo y contagio, ¿no? Bueno, esto es la cristiandad. O sea, es ese vínculo más allá de lo político. Ese vínculo más profundo, porque nace de la fe, nace de Cristo, nace del Evangelio. Y entonces un inglés se podía sentir como en su casa, en España, en Portugal, en Francia, en distintos lugares, porque había algo común, un sustrato común. Algo parecido a lo que nos pasa a nosotros en América. Uno va a México y le parece que está en su casa no solamente por la lengua, sino porque hay muchas costumbres parecidas. Va a Perú, va a Paraguay, y uno dice, bueno, hemos tenido una raíz común. Es muy importante eso, tomar conciencia. Eso es la cristiandad. Pontificado imperio. Existía el imperio, es decir, un grupo de naciones, como yo les decía, Alemania, Austria, Hungría, etcétera, varios países. O sea, dentro de todos los reinos que había en Europa, había uno que era preponderante y cuyo el título que tenía no era un simple rey ni señor feudal, por supuesto, sino emperador, imperator. Herencia de los griegos, ¿se acuerdan? Alejandro Magno, emperador, o de los emperadores romanos. Es como decir, este reino, este país, esta unidad política, tiene como una jerarquía superior. Y había las dos entonces grandes autoridades en toda Europa, la Europa de la cristiandad era en el orden espiritual el Papa, en el orden político el emperador. Esto fue una cosa de hecho que existió. Por más que en España, por ejemplo, no se dijeran, no se llamaran súbditos del emperador. No, eran reinos independientes. Navarra, jamás se le ocurría, tenía buenas relaciones con el emperador. Pero había un vínculo, entonces. Había un vínculo, para sí político, que era de una especie de primacía del imperio, que abarcaba muchos países, era, por así decir, el más fuerte. Pero no era universal. Y estaba el papado, que era una autoridad espiritual, moral, que era así totalmente universal. Pero digamos, resumamos, las dos grandes autoridades en lo espiritual, el Papa, la Iglesia, la fe, el Evangelio, cristianismo, y en lo temporal, lo político, el emperador. Había muchos reinos que también tenían buenas relaciones todos con el Papa, con la Iglesia, mejor dicho. Pero el emperador tenía como misión especial de tener buenas relaciones y proteger, cuidar, ayudar a la Iglesia. Bueno, habíamos dicho que la Iglesia había pasado en la época del feudalismo a momentos difíciles, incluso el papado había sido manipulado por poderes temporales. Pero a su vez, el Espíritu Santo, que nunca abandona a la Iglesia, lo había ayudado. Y habían nacido movimientos de reforma muy fuertes de adentro del propio cuerpo de la cristiandad, movimientos de reforma muy fuertes.
por citar una persona que influyó mucho, fue un religioso, un monje, se llamaba Pedro Damián, San Pedro Damián, gran teólogo, de mucho influjo, mucha autoridad moral. Y aparece un papa, esas cosas, bueno, una de las acciones papal, que se llamó Gregorio VII, y por eso se habla de la reforma gregoriana. En otras palabras, todo lo que preparó Cluny, la ayuda político, social, por así decirlo, cultural de los otones, Otón I, II, III, y muchos otros movimientos, que no tenemos los nombres de sus jefes, no interesa, pero todo un movimiento de reforma lo concretó Gregorio VII, por eso se llama reforma gregoriana. En otras palabras, la Iglesia salió de esa tela, de esa prisión feudal, ese condicionamiento de las autoridades políticas sobre la Iglesia y logró su libertad, por así decir, su libertad plena. El hombre más significativo es Gregorio VII. Entonces, Gregorio VII, reforma gregoriana. No es que la hizo él, sino que él fue como el que la sancionó, la concretó, la capitalizó como papa, la apoyó, la defendió, la difundió. Entonces, ¿está vinculado a un hombre? Sí, pero es el tema de muchos. Bueno, la Iglesia luchó contra tres grandes defectos. Entonces, lo vamos a resumir, superó tres grandes defectos que habían golpeado mucho. Uno era la falta de celibato o castidad de los consagrados, los sacerdotes sobre todo, y obispos. Tenían amantes, tenían hijos, y seguían siendo sacerdotes u obispos. Entonces, en esa época había muchísimos consagrados, muchísimos sacerdotes, muchísimos obispos. O sea, el número era, proporcionalmente a lo que es hoy, enormemente mayor. Y había poco control, mucho relajamiento. Esta crisis feudal afectó a la vida cotidiana de todos los miembros de la Iglesia, de arriba hasta abajo, a todos, la familia, la piedad personal, todo. Entonces, esta reforma gregoriana recuperó algo de tradición apostólica. Cada vez que la Iglesia se reforma, va a inspirarse en los tiempos apostólicos. De la importancia de los escritos de los padres de la Iglesia. Y ir a la Escritura, ir a los padres de la Iglesia, ir a los tiempos más cercanos a Cristo, donde está más fresca, por así decir, los ideales evangélicos. Entonces, ¿cómo esta reforma gregoriana, esta gran reforma, en qué consistió? En volver a inspirarse en los padres de la Iglesia, en la lectura de la Escritura, en las costumbres más apostólicas, como se decía. El ideal de vida de los tiempos apostólicos. Bueno, uno era recuperar la castidad. Segundo tema, lo que se llama luchar contra la simonía. Yo quería ser obispo y resulta que tenía una familia muy rica, entonces ofrecía ayudar a la iglesia con dinero y al señor feudal con dinero, y entonces lograba el dinero, poderoso caballero don dinero. Entonces el dinero condicionó muchos nombramientos de obispos, de superiores religiosos, entonces se llamó simonía. La Iglesia siempre luchó contra eso, y ahora implacablemente. Entonces, no es que todo fuera simonía, pero echaba a perder. Y en tercer lugar, la dependencia del poder temporal, que lo superó, como ustedes saben, como yo les decía. Bueno, pontificado e imperio. Entonces, esa sería un poquito una síntesis de esta relación que nunca fue, ojalá fuera ideal esta buena relación, pero no siempre se dio bien, a veces ayudó, a veces no. Bueno, pasamos al otro punto. Estos dos puntos, y el otro es un apéndice, son muy importantes. Apogeo de la cristiandad. Esta superación de la crisis, llamémosle, de los tiempos del feudalismo y del siglo de hierro del pontificado. ¿Cómo salió? Y, bueno, la asistencia del Espíritu Santo de la Iglesia. Personas, grupos, instituciones, había toda una fuerza interior que
no se resignaba a esta situación. Entonces, bueno, poquito a poco se iba logrando. Bueno, fruto de todos estos esfuerzos mancomunados, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, dio sus frutos. El hombre más significativo en esto es el Papa Inocencio III, que recuperó la autonomía, la libertad de lo religioso, de lo espiritual sobre lo temporal, y llegó a tener una autoridad fuertísima y grande en Roma y en el mundo y en la cristiandad. Tanto es así que gracias a su autoridad moral, espiritual, resolvió conflictos tremendos, guerras, de manera que intervino como árbitro de paz. ¿Quién puede arbitrar sino alguien que tiene mucha autoridad moral? Inocencio III se convirtió en una especie de árbitro de Europa. Había conflicto entre naciones, reinos, etc. Como hay siempre, bueno, acudían al Papa. Bueno, pero si hay una palabra con la cual podemos denominar, una palabra y abarcar todo este florecimiento, esta renovación de la Iglesia y del orden temporal de todo, de Europa, una palabra podemos mencionar esta: vitalidad. Vitalidad. El medioevo, y estoy hablando más o menos, vamos a redondear, es difícil dar datos en historia, pero podemos ser 1100, vamos a poner una fecha, 1100, hasta 1300, vamos a redondear, 200 años. Si hay algo que caracterizó esta situación nueva, superación, reforma de la Iglesia, superación de todas estas miserias, lacras, defectos que se habían institucionalizado, se habían hecho costumbres, estaban anquilosadas, digamos, en los distintos sectores de la sociedad, bueno, logran con esta fuerza del Espíritu Santo, a través de personas, superarla. Una palabra resume todo esto: vitalidad, que se va a mostrar en distintos órdenes. Bueno, yo voy a unir acá, en estos 9 puntos, 2 títulos. Uno que está en el libro dice Apogeo de la Cristiandad. Y otro título, que ya se los voy a pasar, que está resumido en 4 paginitas, que no aparece en el apunte que se subió a la plataforma, que se llama Estructuras de la Sociedad Cristiana, que no aparece. Yo lo voy a incluir acá, voy a fundir los dos en uno, en estos 9 puntos muy importantes. Esta vitalidad que caracterizó estos 200 años de esplendor, mal llamados Edad Media, el título es muy peyorativo. Bueno, en estos 9 puntos. Primero, si ustedes se acuerdan, los concilios, el primer concilio lo hicieron los apóstoles. Se reúnen las autoridades de la Iglesia para resolver un tema. Primer concilio de Jerusalén. Después vieron otro para resolver distintos temas. Todos los primeros concilios de los 1000 años se dieron en Oriente. Bueno, ahora ustedes se han dado cuenta que después de la ruptura, el cisma, bueno, los concilios se hacen en Occidente. Hubieron 6 importantísimos concilios en Occidente. Pero hay una diferencia de los primeros concilios. Los primeros concilio significa una reunión de todas las autoridades principales, bajo la conducción del Papa, de toda la Iglesia Universal, para resolver un tema. Los primeros concilios fueron dogmáticos, para resolver temas sobre Cristo, sobre la Trinidad, sobre la gracia, etc. Ya quedó definido. En el medioevo, esos temas ya no eran discutidos, nadie discutía las 2 naturalezas de Cristo ni la Trinidad. ¿Qué se discutía ahora? Era totalmente otra cosa. Cuestiones prácticas. ¿A qué me refiero? Costumbres, por ejemplo, cómo debe ser la vida del sacerdote, por ejemplo, lucha contra restos de idolatría, bueno, todas cuestiones de tipo no doctrinal, sino de orden práctico, moral, espiritual, disciplinar. Bueno, hubieron 6 concilios universales en esta época. Punto 1. Esto habla de la vitalidad de la Iglesia y que ya hay temas superados. Estamos en otro nivel.
más alto. Segundo, hay un esplendor de la vida religiosa, un esplendor extraordinario. El número de órdenes nuevas, con misiones, tareas, carismas nuevos, fue una cosa impresionante y nunca repetida. No solamente Cluny, del que ya hablé, y que se multiplicaron por cientos los conventos en toda Europa, sembrando vida espiritual, cultura y hasta diría progreso en el orden temporal, que es un tema que uno piensa que no tiene nada que ver. Voy a nombrar otros. La Cartuja, que es de los más exigentes, de un gran nivel espiritual. Los cistercienses, hay una figura muy vinculada, se llama San Bernardo, que le dio un empuje impresionante, porque era un hombre fuera de serie. Cuando muere San Bernardo, la orden cisterciense tiene 20.000 monjes en esa época en Europa, consagrados. 20.000, para que tengan una cifra. Y nacen dos órdenes que después se van a hacer muy famosas, que van a tener una característica nueva, porque van a ser muy misioneras. Es como si el Espíritu Santo tuviera preparado los grandes descubrimientos que van a haber después en el siglo XIII, XIV, XV, XVI en el mundo. Y estas dos grandes órdenes misioneras son los padres franciscanos de San Francisco, dominicos de Santo Domingo. Nacen a la par y van a ser realmente otra eclosión espiritual en toda Europa. Fue una cosa absolutamente desbordante, una cosa hoy impensable. Tercero, muchos no lo saben, pero hubo un gran esplendor de inteligencia, de la cultura, de las ciencias. Todas las ciencias, pero ordenadas. Nacen acá las universidades. Los inventores de la universidad, la primera es la de París, la funda un rey que fue santo, imagínense un rey santo, San Luis, rey de Francia, un tal Miguel de Sorbón, de ahí que se llama la Sorbona, y todavía existe en París la Sorbona. Obviamente hoy no pertenece a la iglesia. Pero empiezan a ser universidades. ¿Qué significa una universidad? Un lugar dedicado al estudio, solamente al estudio, tenían barrios apartes, llamémosle hoy campus, centros universitarios. En París venían de todo el mundo a estudiar ahí, la lengua común era el latín. Se estudiaban todas las ciencias, pero ordenadas, llamémosle ciencias experimentales, por ejemplo, medicina, abogacía, botánica, física, matemáticas, filosofía y teología. Bueno, en esta época nacen, se podría hablar de grandes personajes, voy a citar a Alberto Magno, dice que el hombre que sabía toda la ciencia de su época, Alberto Magno, estoy hablando de 1200. Por ejemplo, tiene un tratado sobre los animales, las plantas y los volcanes. Un maestro de filosofía recuperó toda la filosofía aristotélica porque gracias a Dios se había guardado en los monasterios los escritos de Aristóteles, de Platón. Bueno, pero el gran genio de esta época, insuperable, es Santo Tomás de Aquino. Realmente un hombre, yo no puedo entender cómo un ser humano puede haber abarcado tantos temas con tanta genialidad y haberlos resuelto definitivamente. Tomás de Aquino, un genio. Bueno, recuérdenlo bien, del Evangelio no va contra la ciencia, la fe, la religión, el Evangelio, Cristo. Se ha acusado mucho a la Iglesia, son todas calumnias, de que la Iglesia está contra la ciencia, que la religión está contra... No, las ciencias las promovió de una manera única y creó una institución para cultivar las ciencias seriamente, con método científico, la Iglesia. Todas las universidades pertenecían a la Iglesia. Bueno, tercer punto. Cuarto, las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Bueno, el Islam seguía avanzando. Estamos en el año 1000 y pico, el Islam sigue creciendo. La idea del Islam es conquistar toda Europa. Había avanzado, ocupaba el sur de España en esta época. Había intentado y había logrado ocupar ciudades italianas. Había ocupado todo el norte de África. Bueno,
seguía vivo y presionaba. Pero lo peor era que había ocupado Tierra Santa, la tierra de Cristo, y no solamente antes dejaba pasar, pagando fuertes impuestos, dejaba pasar a los cristianos que peregrinaban. Pero ahora cambiaron las dinastías musulmanas, el califato, y vinieron otros pueblos, se hicieron musulmanes, y conquistaron internamente, en conflictos internos, el califato. Eran más línea dura. Y entonces empezaron a los peregrinos, los cautivaban, a los varones los hacían esclavos, a los chicos los criaban como musulmanes y a las mujeres los llevaban a los harem. Entonces dijeron, en Tierra Santa está ocupada, ¿no nos dejan peregrinar? No. Entonces fíjense, es muy importante esto, nacen, lo llaman las cruzadas. El Papa dice, hizo un llamado a todos los países. Fíjense, acá se nota, la cruzada es una respuesta, reacción típica de la cristiandad. Entonces el Papa dice esto, bueno, no vamos a permitirlo. Pido voluntarios para recuperar Tierra Santa. Vinieron belgas, franceses, españoles, ingleses, alemanes, italianos. Se juntaron, una especie de ejército, hubieron varias cruzadas, pero en el año 1100 se recuperó Tierra Santa a los musulmanes. Duró 100 años nomás, 100 y pico, porque los musulmanes se rearmaron, porque era un enclave chiquitito, allá lejos, difícil de mantener. Fue una acción heroica. Pero ojo con las cruzadas, porque ni las películas, ni tengan cuidado en YouTube, todo lo que digan de las cruzadas es una total mentira. Fue una acción de la cristiandad, más allá de los países, voluntarios que iban allá a morir. Porque se suponía que el que iba a pelear para recuperar Tierra Santa nunca más volvía, se despedía para siempre. Un gesto de casi martirio, pues no podían soportar, fíjense la vitalidad religiosa, que los musulmanes estuvieran ocupando Tierra Santa y profanando Tierra Santa e impidiendo que nosotros fuéramos allá. Estas fueron las cruzadas. 4. Ahora entro en otros temas que están en el título Estructuras de la sociedad cristiana. Tendré que acelerar porque me he pasado en el tiempo. Primero, el Evangelio, la doctrina de Cristo, la Iglesia, cristianiza la sociedad en un temita que se llama, podemos decir, la paz. Los bárbaros eran muy guerreros, se vivían peleando. Estaban acostumbrados y bueno, la vida lo había hecho. Pero ahora ya está, cada uno se instaló, ya estaban, las tribus bárbaras ya no se movían, ya se habían estabilizado y se habían creado grandes ciudades. Hoy son naciones, ciudades, pueblos, regiones. Entonces, bueno, la Iglesia inculcó mucho la tregua de Dios y la paz de Dios, porque cuando se peleaban habían combates singulares, mano a mano. Entonces, ¿la Iglesia qué hizo? En la Cuaresma, en la Pascua, prohibido hacer combates. Y así, entonces fue suavizando ese espíritu guerrero que todavía permanecía en Europa y que está en la psicología humana, pelearse. Y no solamente eso, sino que nace una institución hoy impensable que se llaman las órdenes de caballería. Hoy la palabra caballero es el que es gentil con las mujeres, etc. Bueno, perdió totalmente el sentido. En esa época nacieron, y es un tema que habría que desarrollarlo y explicarlo mucho más, algo que hoy no existe, se llaman órdenes de caballería. Es como si yo le dijera esto, para hacer una aproximación. Es como si yo dijera, la gendarmería va a ser una orden religiosa. ¿Qué significa eso? Que entra en gendarmería, se consagra con los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, y bajo voto, o sea, promesa a Dios, entrega su vida en la defensa de todo lo que sea frágil, débil e injusto y justo en la sociedad. Entonces, el caballero eran órdenes, tenían conventos, pero se peleaban. ¿Y a qué se dedicaban? A defender los más débiles. El lema de la caballería era la fuerza armada al servicio de la verdad armada al servicio de la verdad desarmada. La justicia armada al servicio de la justicia desarmada, la defensa. Entonces, estas órdenes de caballería nacieron en España, por ejemplo, los caballeros de Santiago, la orden de Calatrava,
había otra portuguesa de Avís, etc. Hubieron varias órdenes religiosas dedicadas a lo militar, pero era defender siempre los justos y cumplieron un papel decisivo en las cruzadas. Allá murieron casi todos. Bueno, sexto, nacieron lo que hoy llamamos los gremios. Los gremios. Pero hoy los gremios son, perdón, cualquier cosa. ¿Qué inspiró en la sociedad cristiana? El sentido de agruparse los que tienen, por ejemplo, los que trabajan la tierra, una misma huerta, los que trabajan la madera, artesanos, los que trabajan la piedra, los que trabajan el cuero, los que trabajan un mismo rubro, se unían y llamaban hermandades o confraternidades. Nada que ver con los gremios de ahora, sino que se unían tenían sus propios asilos, sus propios hospitales, sus propios capellanes, sus propios patronos, sus escuelas de artesanos, se iban formando. Por ejemplo, era un oficio difícil el trabajo de la piedra, por ejemplo, arquitectura, bueno. Entonces, ahí nacen esas agrupaciones, fíjense, inspiradas por el Evangelio para defenderse, cultivarse, mejorarse y ayudarse en todos los órdenes, en lo más material y en lo más espiritual, pero nada que ver con los gremios de hoy que viven en conflicto con todos, ¿no? Séptimo, piedad popular. Hay una gran difusión, crecimiento, exuberancia de la piedad popular. ¿A qué me refiero? Nacen y se difunden mucho los santuarios, devoción a la Virgen, donde están las tumbas de los mártires santos, peregrinaciones a Tierra Santa, por eso las cruzadas, grandes peregrinaciones. Los que peregrinan a Roma se llamaban romeros, de ahí viene el apellido. El otro santuario muy conocido donde está la tumba del apóstol Santiago, Santiago de Compostela, o en Francia, Santa María Magdalena, etc. Bueno, octavo, el arte. Les voy a mostrar, no hay tiempo, simplemente una pequeña muestra. Este es un libro, como 1000 páginas, del arte medieval, gótico. Les voy a mostrar 3 imágenes nomás, para que tengan una idea, que en la Argentina no tenemos, de lo que se logró en el orden del arte nada más. El arte, sobre todo arquitectónico, que abarca escultura, pintura, no solamente arquitectura, lograron cosas que nunca más la humanidad logró hacer. Son 1000 páginas. Les voy a mostrar 3 imágenes nada más. Una esta, fíjense, es la catedral de Reims, en Francia. Apenas alcanzan a ver, hay que verlo de cerca, lo que es la maravilla. Esto es en piedra todo, tiene 800 años y todavía está en pie. Es una cosa única. Fíjense, este es el interior de una capilla donde se guardaba una reliquia de la corona de espinas. Fíjense lo que son los vidrios, los vitrales de colores, cómo trabajaron la piedra, la sublimidad, la elevación, la espiritualidad que inspira todo ese clima de arquitectura, el arte de los vitraux, de los vidrios, y la elevación. Y en tercer lugar, solamente les muestro estos 3. Esto es el interior de una iglesia. Las naves de la iglesia tenían 30, 40 metros de alto, hecho en piedra. Fíjense lo que es esto, es una genialidad insuperable. Bueno, el arte, como bien se dice, el arte refleja un pueblo, lo que un pueblo es, lo que un pueblo tiene. El arte es un signo para conocer una época, un pueblo. Entonces, fíjense el arte gótico y el arte que es el más típicamente medieval, el románico y el gótico sería, bueno, los especialistas en arte.
dividen eso, pero hay pocas diferencias, pero realmente es sublime. Es un nivel que hoy estamos lejísimos de alcanzar, pero esto refleja el espíritu y el alma de la cristiandad. Último punto, la política. Hubieron reyes santos, hubieron como 10. Son conocidos, el de Francia, que muere en una cruzada, San Luis. Famoso el de España, San Fernando. Y otros, San Enrique en Alemania, San Olaf, reinas santas en Portugal, Santa Isabel, en Bohemia, etc. Bueno, ¿saben lo que es tener un rey santo? No significa un hombre, para declararlo santo no basta ser un buen tipo, no robó, no fue injusto, no fue un déspota, etc. Hace falta ser excepcionalmente justo, bueno, prudente, caritativo. Bueno, era una gran aspiración que el orden político, la autoridad política, que no es mala la política, hoy está podrida y por eso política casi es sinónimo de cosa sucia. Pero en esa época se logró, influjo del Evangelio, que esa actividad tan noble, como es preocuparse por el bien común, por la paz, por la justicia, por la armonía de todos los sectores de la sociedad, viviera contento, tranquilo. Y alguien tenía que velar por eso, era el rey. Hubieron reyes santos, toda una tanda. Entonces, apenas abarco un poquito todo esta 200 años de esplendor de Europa en todos los órdenes, gracias a que dejaron que el Evangelio impregnara todas las actividades sociales. No tengo tiempo de explicar ahora, ese puntito se llama la herejía medieval, pero en este clima, en este ambiente, así como sería un delito el homicidio, así también era un delito ir contra la verdad evangélica. Se llamó la herejía. Entonces, cuando ocurría eso, el pueblo reaccionaba y se metía. Entonces, nació una institución, que no puedo explicarla ahora porque hay que explicar mucho, está muy calumniada, deformada, que se llama la Inquisición. Entonces, la Iglesia se le encargó inquirir a ver si esto es verdad o no, conforme al Evangelio, y la autoridad política aplicaba penas típicas y propias de la época. No crean en todo lo que van a escuchar en películas, en los YouTube, en distintos otros lugares, la Inquisición, porque así como están deformada toda la Edad Media, está deformado las cruzadas, están deformados sobre todo la Inquisición como una institución monstruosa. Y realmente fue una cosa admirable que sentó las bases del mejoramiento de la justicia tal cual como existía hasta ese momento. Bueno, gracias por la paciencia, me he extendido demasiado, hasta la próxima.